Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Con la celebración de este domingo terminamos el tiempo ordinario que empezamos después de las fiestas de Navidad. El próximo miércoles seremos convocados para comenzar el camino de Cuaresma con el rito de la imposición de la ceniza. Las lecturas de hoy ponen de manifiesto la realidad que vivían los leprosos en tiempos de Jesús, pero también el gesto de acogida y de sanación del propio Jesús que rompe las barreras del aislamiento. Como siempre, oramos por los que no pueden estar presentes en nuestra celebración, que les llegue a los enfermos y mayores y a sus familiares y cuidadores nuestro saludo lleno de cariño mediante la retransmisión de esta misa. Sed bienvenidos todos. En silencio, pidámosle ahora a Dios que disponga nuestro corazón para celebrar la Eucaristía. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás... La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios como yo. Por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Puede sentarse. Con la celebración de la liturgia de este domingo, completamos, como se ha dicho en la introducción, todo lo que ha sido los domingos del tiempo ordinario, desde las fiestas de Navidad hasta ahora. Ya la semana que viene entramos en el tiempo de Cuaresma.
Y en este último domingo el Evangelio nos presenta este gesto sanador de Jesús, que puede hablarnos mucho también para nuestra vida, sobre todo en esta circunstancia de la pandemia que estamos viviendo. Pero es bueno que partamos de la primera lectura. La primera lectura son las normas establecidas para organizar la vida del pueblo. En aquella situación, pues la fuerza lo tenía lo religioso. Y entonces el libro del Levítico prescribe, dice, pues cómo tiene que comportarse el leproso y cómo tiene que comportarse la gente respecto a los leprosos. Situémonos el tema de la lepra, que hoy en día está de alguna manera casi erradicado, no del todo, pero controlado por lo menos. En el tiempo de Jesús era una enfermedad que generaba doble sufrimiento y doble marginación. En primer lugar, era toda enfermedad de la piel, ¿no? Pero era visible, es decir, es algo que se ve y que produce rechazo en la gente. Ahí hay un leproso. Después, las normas para evitar también los contagios, pero después veremos el exceso también, ¿no? Era que el leproso quedaba totalmente expulsado del campamento, es decir, no podía vivir con la gente, por lo tanto no podía estar con su familia. Quedaba también al margen del culto, del templo, por lo tanto también se le cortaba la relación con Dios, porque se consideraba que la lepra, la mentalidad de entonces, era como un castigo, era considerado impuro, como que era un castigo de Dios. Y eso es lo que Jesús viene también a remover un poquito, ¿no? Y también las personas que pasaban por el lugar donde estaban los leprosos, pues también tenían que de alguna manera separarse enseguida. Y estaba mandado, primero la manera irán como muy mal vestidos y harapientos, que se note que son leprosos. Y después, si alguien se acerca, tienen que gritar, impuro, impuro, o tocar una campanita. ¿Y dónde vivían? Pues en las montañas, en las cuevas, en los cementerios, es decir, escondidos, apartados, sin vida social, sin nadie que les hiciera caso, sin nadie que les quisiera, ¿no? Era una marginación doble o triple. Y entonces se produce, en el Evangelio vemos cómo se produce este gesto sanador de Jesús que rompe la inercia de unas costumbres y unas leyes que esclavizan, que han perdido un poco ese horizonte de que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, que es lo que Jesús está intentando corregir continuamente, ¿no? Las leyes se necesitan, pero al servicio de las personas, no para agobiar a las personas y asfixiarlas, ¿no? Entonces aparece, en primer lugar, la actitud del leproso. El leproso que tiene mandado no acercarse a nadie, ¿qué sucede ahí? ¿Qué ve en Jesús? Que se pone de rodillas delante de Jesús. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús, que nos trae el mensaje por parte de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Quiero, queda limpio. Y toca al leproso, que no se le podía tocar. Quedó limpio. Ves, preséntate a los sacerdotes para que conste, para que puedas volver a la comunidad, al poblado, para que puedas volver al templo, para que vean que estás curado. Y el leproso, que ha sentido esa mano salvadora de Dios en su vida, no puede reprimirse y da gloria a Dios y cuenta por todos los lados lo que el Señor ha hecho con él, ¿no? Digo que este tiempo que estamos viviendo de pandemia, en parte, tampoco hay que exagerar, pero en parte nos puede llevar a comprender más el tema este de lo que significaba la lepra y los enfermos de lepra en aquel tiempo. Porque nosotros también estamos viviendo ahora algo que nos inquieta y que nos molesta, es decir, no puedo ir, no puedo abrazar, no puedo besar a mis nietos, a mi madre, tal cual. Y todo esto lo hacemos también entendiendo que es el cuidarnos unos a otros, está claro. Porque el tocar de Jesús, evidentemente que es una provocación para corregir algo, que era un poco el que desde lo religioso se considera a esas personas impuras, cuando la enfermedad y las cosas que suceden una parte de misterio que no controlamos, pero se ponía en la percha de Dios, dice Dios te ha castigado, y punto, que aún oímos muchas veces esto.
Pero hay una parte de misterio en las cosas de la vida y hay que ser humildes también, ¿no? Entonces lo que hace Jesús es romper también ese maleficio, ¿no? Dios nos quiere. Dios nos quiere y nos enseña a estar cerca de los que sufren. Y tocar al enfermo en la situación que vivimos ahora, pues no necesariamente es tocarle físicamente, que ojalá llegue el día que sea, pues eso, el beso, el abrazo y tal. Tocar al enfermo es cuidar al enfermo, es preocuparnos por la persona enferma o por la persona mayor, es estar cerca, es buscar lo mejor para él, hasta donde se puede, evidentemente. El Papa lo dice, tocar al enfermo es cuidarle, es consolarle, es rezar también con él y por él. Y todo lo que podemos hacer en esta situación que la mayoría de las casas se está haciendo. La mayoría de las casas vemos como cuando hay una situación la gente se mueve, la gente se preocupa, la gente se desvive, idas y venidas al hospital, en las celebraciones rezamos unos por otros, etcétera, etcétera. ¿Que hacemos cosas mal a veces? También. ¿Que puede haber egoísmo en las personas y en las familias? También. Y por eso la palabra de Dios nos dice, acércate al que sufre. Y es la llamada que nos hace el Señor en este último domingo del tiempo ordinario antes de comenzar la Cuaresma el próximo miércoles. Pues que la palabra de Dios toque, igual que Jesús tocó al leproso, que la palabra de Dios toque nuestro corazón. Nos ponemos de pie. Verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor compartimos el gesto de la paz. Tengáis paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
el que nos enseña el camino del amor, el camino de la vida. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Salve Regina, Ave misericordia, vita dulce, es nostra salvación. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que asegura la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros.